Castillo, sea ya, de diversidad, de libertad, ¿les repito? Sigue. Voy. Lo podemos ver en todo lo que Colombia está viviendo. La biodiversidad se ha ido perdiendo, como lo mencioné al principio del escrito. Colombia es un país rico en aguas y resulta que estas cada vez están más contaminadas. Por ejemplo, el mercurio. Lo pudimos ver cuando pasaron las demandas contra la empresa Banca al estar vendiendo enlatados envenenados. Pero resulta que era todo está contaminado, hasta el aire. ¿A quién demandamos esta vez? Si nosotros mismos somos los culpables de estos riesgos climáticos, somos los culpables del calentamiento global. Así que ¿a quién le echamos la culpa? Siempre nos quejamos de que las personas son egoístas, no piensan en los demás y un montón de sandeces, pero la verdad es que así critiquemos y critiquemos, nosotros somos los culpables nosotros somos los culpables. En el mundo nadie tiene aureolas adornándonos la cabeza. Está el gobierno que con tal de tener más dinero hace que el ambiente y la población sufra. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Seguimos utilizando transportes, botando plásticos. Tristemente todo eso, esto está acabando con el planeta. ¿Cuántas tortugas no habrán muerto por nuestra sociedad? Y no solo tortugas, cualquier animal marino que está en su territorio muriendo por nuestro desorden. ¿Es que acaso nosotros al menos 2 veces al día vemos salir un delfín a tirar los envoltorios de atún que comió en nuestro terreno? No pasa, no sucede. Se supone que somos la especie razonable, la que piensa, la que es la especie fuerte, la especie que ha creado un futuro. Pero con la misma rapidez que se creó, lo estamos acabando. Cuando todas las aguas se ensucian y no podamos consumirlas, que se crearán. Iremos evolucionando y en vez de tener un brazo de carne y hueso, naceremos con un brazo metálico. Está bien que tengamos nuestros gustos, así como hay personas que les gusta la naturaleza y otras que no, que la prefieren de lejos. Muy bonita detrás de una pantalla, pues voy a plantear esto así: seamos egoístas, está bien, a nadie le afecta. Sea egoísta y cuide el ambiente. Si se recolecta mucho dinero robando, en un futuro no servirá porque estaremos convalecientes esperando que vuelvan a ser un recurso natural. Nosotros como seres egoístas queremos vivir, queremos ser mejores que los demás y solo pensar en nosotros mismos. Y solo teniendo esa mentalidad de tener un futuro, entre comillas, perfecto, seamos egoístas pensando, si voy acabando con los ecosistemas más de lo que ya están, no podré ser mejor que los demás porque no habrá un futuro. Lo cual es muy relativo, ese, entre comillas, ser mejor. Pero en la manera en la que nos criaron y nos enseñaron, esas dos palabras quedan perfectas en la idea. Ya para concluir, es que el impacto ambiental de manera sí se puede cambiar, puesto que existen distintos movimientos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, paneles solares, campañas contra la extinción de especies, la reforestación, el uso de bolsas reutilizables, cosas sencillas como estas, las estamos implementando. Claramente no todos tienen un pensamiento positivo, pero lo bueno es que sí se ha podido ir concientizando a las personas. Sí se ha podido ir concientizando a las personas. Han cambiado su forma de ver el mundo, quizá por lo mismo, por su egoísmo, porque sencillamente sí quieren algo mejor. Y es que aunque cada día pase y uno ve a la humanidad y pierde esperanzas en ella, quien sea va a realizar algo que hace que suban las esperanzas en la misma. Esto de parte social de comunidad, pero ya más científicamente y biológicamente, científicos se encuentran estudiando el ambiente y las especies para hallar un equilibrio entre ambos, así compartir un entorno sano, un entorno que vaya mejorando, no que vuelva a ser como era antes, pero que sí tenga un mejor futuro, algo mejor de lo que supuestamente ahorita se tiene planeado. Stop. Es que esto fue yo tengo una constitución y este fue el que escribió la constitución que yo tengo que ir aquí. No, es que esa constitución es el editor de esa constitución. Bueno, entonces el delito. Eso se escribió en 1990. No, se No, publicó 90. en el 91. Se publicó en el 91, pero cultura política económica, todo. O sea, en ese momento Colombia se volvió una sociedad liberal. ¿Sí? Ahora, es importante, si es que, bueno, digamos que al final hablas en términos del egoísmo, etc. Hay que tener en cuenta que a partir del mundo capitalista, pues aparece la generación Y, ¿no?
¿Qué son los idiotas? Los idiotas, pues bueno, la palabra idiota viene de idiom, ¿no? Del griego idiom, que significa por sí y para sí mismo. Significa idiota, o sea, una persona idiota es una persona egoísta. Usamos mala palabra. Entonces, es muy normal que en este momento estén pasando procesos como la destrucción de ecosistemas, la contaminación de ríos, etc. Porque lo único que importa, sobre todo en un país tan corrupto como Colombia, con tanta corrupción, eh, digamos que los recursos se desvían de forma muy directa y lo único que importa es la forma de crecimiento dentro del grupo como un monopolio. Lo único que importa. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema muy grave. Y es que la justicia social colombiana, por ejemplo, la justicia colombiana es una justicia que ya está enclasada. ¿Sí? Y entonces, si un man viola y mata a una niña de 4 o 5 años, le dan una prisión, pero en esa prisión vive como un rey. Y una nena de clase baja que rompe algunos tableros y torniquetes de Transmilenio, les dan 5 años de prisión, le cierran sus cuentas, le quitan su dinero, porque no responde a los mismos intereses. O una nena que se roba 70.000 millones de pesos, ¿sí? Y les dan solo 2 años de casa por casa. Entonces, digamos que lo mismo pasa en todo. No es de menos hablar, digamos, en los procesos mineros, en los procesos de agricultura, en gobiernos anteriores, un gran problema con un proceso llamado agroingresos seguros, ¿sí? El AIS, en el cual se dio el deterioro de, bueno, primero hubo una tenencia ilegal de tierras de muchos grandes tenedores para generar procesos de monocultivos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, digamos que tuvieron vastas tierras, vastas áreas, donde empezaron a cultivar la misma planta. Ustedes, por su cuenta, tal vez, o deducirán qué tipo de plantas se están cultivando y para qué fines. No sé. El hecho es que, digamos, dejémoslo solo allí, que es solo para generar zonas donde, bueno, incluso pueden tener ganadería, ustedes saben, creo yo, que la ganadería es una de las actividades económicas que más deterioro genera en los ecosistemas, por 2 aspectos, bueno, no, 3 aspectos principalmente. Primero, necesitan talar muchos árboles para tener la zona plana. Necesitan sembrar pasto, ¿sí? Recuerden que acá en Colombia, por ejemplo, cuando ustedes van a algunas zonas de páramo, algunas zonas de tierra caliente, algunas, ustedes no encuentran pasto. O sea, este pasto así como este no hay, porque esto no existía en Colombia. Ese pasto lo trajeron los españoles y es altamente invasor. Es tan invasor que nosotros ya sabemos que, como es el pasto, ya sabemos que deberíamos ver pasto, pero lo que es cierto es que eso no está. Entonces implica que siembren pasto. El ganado tiene altísimas emisiones de gases de carbono por sus heces cuando defeca, ¿sí? Y no obstante, por el peso, la masa que tienen, generan procesos como se llama el pisoteo. O sea, se tira al suelo. Así como ustedes acá cuando corrían libres por estas praderas y la cancha de fútbol estaba así llena de tierra, ¿sí? Eso es por lo mismo, es el mismo proceso, un proceso de pisoteo. Entonces constantemente que organismos tan pesados como ustedes así y galopaban, pues van deteriorando poco a poco el suelo, ¿no? Entonces digamos que sí es importante hacer
digamos, la relación de, bueno, cómo se podría, no sé, tal vez de pronto transformar aquella idea de, no sé, de cómo se entiende el ecosistema por lo menos. No sé si la naturaleza, es que la naturaleza es muy amplia. ¿Listo? Elizabeth, 30. No, mentiras. 85. Ahí. Listo. ¿Quién era el 4? Léelo acá para que quede acá grabado. Como transformar la realidad. Es necesario, me gustaría hacer un llamado a todas aquellas empresas generadoras de contaminación en el país, que deben ser ellas quienes deben buscar estrategias de negocio sostenible y que no sea una incursión de contaminación limpia. Estamos claro que la economía en el país es importante, pero amigos, hay una responsabilidad de la que estamos inmersos construyendo una realidad económica. Quienes sabemos que estamos en una realidad no necesitamos nada más hablar de economía, oxígeno y agua. O hasta acabar con todos los recursos naturales que nuevamente nos puedo ofrecer. Pero nosotros, los somos sapiens, nos hemos convertido dependientes de cosas irreales, cosas que nosotros mismos valor y poder con nuestra imaginación, que lamentablemente damos más importancia a un pedazo de papel que lo que realmente importa. Palabras claves: contaminación, negocio sostenible, economía, realidad económica, o sapiens. Por eso me pregunto, en realidad, ¿cuáles son las necesidades de contaminación que genera en un país? Pues en gran parte sí, ya estamos claros que la contaminación viene por parte de las empresas, aunque desde mi posición como estudiante, considero que el gobierno tiene algo de público, aunque no es muy pequeño, ya que el gobierno colombiano propuso la reducción de 5 millones de pesos en pesos ganancias de empresas, mientras que las americanas, pues medias iban alrededor de 2 millones de pesos. Con nuestro objetivo de solucionar la crisis de producción y el desempleo nacional, lo cual es obvio que no soluciona nada en absoluto, sino que refuerza la gran desigualdad y inequidad que existe en el país. Aunque para hablar de la falta de competitividad del gobierno colombiano, podemos hacer pensar que el gobierno es peor. Considero que lo ambiental debe ser una obligación política asignada para las empresas de el medio ambiente, se vuelve una tarea y no un deber moral del ser humano. Lo cual me lleva a hacer otra pregunta: ¿cómo algo tan estricto como la vida debe ser una obligación diaria y debe ser cuando proteger el medio ambiente pasa a ser una normativa? La respuesta es más sencilla de lo que esperaban, ya que el ser humano se ha programado a dañar todas sus opiniones y solo por tener algunas monedas de más. El siguiente dicho puede que suene un poco ambiguo, pero lamentablemente cuenta la verdad, y es que hasta que el ser humano comprenda que el dinero no se come ni se respira, será lo importante que es cuidar el medio ambiente. Ahora terminamos lo importante del asunto. Pues para evidenciar la gran problemática del medio ambiente que existe en el país colombiano, solo basta con quedarnos en el lugar y evidenciar la gran cantidad de PMDs en la atmósfera, que son pequeñas partículas de polvo, cenizas, hollín y partículas mecánicas, entre otras cosas que además de en la atmósfera generan grandes daños en la salud, principalmente en las vías respiratorias superiores. Desde mi punto de vista, Bogotá, en la zona, en especial en las zonas centrales, de se pueden apreciar las estrellas. No es que ya no existan, sino que la contaminación por parte de las industrias provocará que los cielos se opacan. El ser humano siempre buscó diferenciarse de los animales, destacar, buscar que no se hiciera superiores a los animales. Como lo dice Yuval Noah Harari en su charla Animals from the World, pero en realidad somos mejores que los animales en capacidad de razonar. Ya sabemos que existen cosas que nos diferencian, pero creo que lo que realmente nos diferencia y lo más importante es de cómo nosotros, los seres humanos, le damos valor a las cosas que realmente nos un claro ejemplo es el dinero, un pedazo de papel que se convierte en la cosa con más valor en el mundo. Y así hemos venido creando una realidad imaginaria, como son los países, los dioses, el dinero, las fronteras, las leyes y una infinidad de cosas que a la hora de la verdad pasan a ser de segundo. Eso es lo que nos diferencia de los humanos, aunque queramos hacer los mejores con una gran habilidad de crear cosas aquí mismo.
inservibles, dejamos de lado lo importante de los ecosistemas. Como los ecosistemas pueden depender de la parcial como los humanos, pues pensándolo bien, hubiera sido mucho mejor que el ser humano se hubiera creado en mundos primitivos y el más en busca de comida. Y lo digo principalmente porque la evolución es la que nos va a llevar a nuestro proceso. En este escrito reflexivo me gustaría llegar a la pregunta principal. ¿Es culpa de las grandes empresas del gran libertinaje de contaminación en el país? Creo que es necesario cambiar las empresas, pero no es posible si el gobierno colombiano abre las puertas a las empresas para generar más contaminación, ya que el 8% del total de las montes colombianas está asociada al impacto ambiental. Y el porcentaje es el mayor número, el mayor número se produce por enfermedades relacionadas con factores de riesgo asociados a la contaminación atmosférica. Ese porcentaje no debe ser ignorado, y es por eso que se suma la importancia de una intervención por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que lleguemos a cumplir los ODS planteados en el punto. Referencias. ¿No puso? O sea, que todo eso es plagio. Pues le di los créditos al señor. A Harari también se cita. Mazapa. Bueno, hagamos una cosa, ya que todos están tan emocionados, vamos a preguntar. Franco, ¿cuál es el argumento principal del ensayo que acaban de leer? A quien no me responda, le resto 10 puntos de la nota que ya tiene. Franco, escucho. ¿Cómo? Hacemos después. ¿Sí? ¿Por qué? Pensando en qué, en dormir. Isa, ¿cuál es el argumento central? Vota dos argumentos clave, dos, que son profundamente discutibles, muy discutibles. Y espero que Amaya también lo tenga re claro. ¿Sí se acuerdan del ensayo anterior? Que hablaba de los idiotas. Estamos en una sociedad de idiotas. De idiotas. Y recuerdo, porque después se ponen a llorar algunos. Es que el profe nos insultó. No, idiota viene de la palabra idion, en griego, que significa por sí para sí mismo. Yo no puedo hacer un ensayo por cumplir la forma de entrega de algo y después sentarme como un idiota a dormirme. No puedo. Prefiero que se salgan y no estén acá. Eso prefiero. O sea, sin duda alguna. Porque no están haciendo nada. Están hablando de un montón de cosas que ni entienden ni les interesa. Ay, no, es que el deber moral, el deber ético, el deber de qué. No les interesa. Prefiero que sean más sensatos y no hagan nada. No hagan ningún ensayo. O sea, el problema real, o sea, lo decía en algún momento, ¿no? El problema del colombiano es que es colombiano, o sea, estamos codificados culturalmente para esto. Para esto, o sea, esto es lo que uno espera del país. ¿Qué espera uno en serio de las futuras generaciones? Entonces es complicado el asunto, el panorama es tremendo. Por eso muchas personas de mi generación se van del país. Y no porque no quieran el país, sino porque es que realmente es muy complicado construir un país con idiones, con personas que solo piensan para sí y por sí mismos y creen que solos, sin escuchar lo que está diciendo el otro, ¿sí? Va a ser ahí. Digamos, hay un argumento de Ender que es muy debatible y es que el humano está prácticamente codificado para destruir todo lo que está a su alrededor. Y es una idea que, ¿cómo se diría? Choca un poco también con el discurso de Harari, porque Harari dice que lo que nos hizo
la especie que somos, fue la cooperación. ¿Sí? Los sistemas de cooperación altamente especializados fueron los que nos hicieron ser como somos. Incluso rigen. Lo que pasa es que ahorita se volvieron estructuras de poder muy verticales y a ustedes les toca estar en un colegio cuando deberían estar, no sé qué deberían estar haciendo, pero pues es que el sistema jurídico, el sistema legislativo, ¿cierto? Obliga a que ustedes estén acá. O sea, sería tan lindo el mundo si no estuvieran acá. Estarían, no sé, en una cueva, lejos de todo. Pero lastimosamente nos tocó vivir en un mundo social donde se nos asignan, o sea, no es que escojamos, se nos asignan roles y eso es directamente proporcional, ¿sí?, a la forma de deterioro que hay en los ecosistemas. O sea, si yo no comprendo al otro como otro ser humano que piensa, percibe, escribe, difícilmente puedo plantear el ensayo de la segunda evidencia, que es mucho más difícil, de la tercera evidencia, que es mucho más difícil. En el ensayo de la tercera evidencia lo que ustedes van a hacer es coger un problema ambiental específico de Colombia y plantearle una posible solución a partir de un argumento reflexivo. Eso ya es muy complicado, es muy difícil, porque ustedes pueden decir, ay, sí, digamos, hay uno, me lo pido, ya voy a decir este tema, y nadie lo puede coger, porque les doy ideas, y no, la idea es hacérselo cada vez más difícil. Por ejemplo, hay un problema ambiental en el botadero Doña Juana, ¿sí? El gran problema ambiental es, primero, hay una lucha y una disputa de clases donde el botadero Doña Juana no está en cualquier lugar, sino está en una zona periférica de la ciudad donde se han dado varios procesos de invasión. La basura que allí depositan genera unas sustancias líquidas de desecho que se llaman lixiviados, que son como los líquidos de la basura. Cuando usted le mandan allá a botar la basura al chute de basura, eso le escurre, se llaman lixiviados. Y muchas de las personas que están alrededor viviendo han desarrollado una serie de enfermedades e incluso a muchas de ellas el olor de los lixiviados le queda impregnado en la piel. Se han hecho estudios de que tienen un olor característico. Entonces, digamos que ahí el problema ambiental no es la contaminación. Sí, claro, es un gran problema. Otro problema que puede sumarse es el consumo excesivo de las sociedades que nosotros tenemos hoy en día. O sea, son una sociedad de consumo, así se llama. Y eso ambientalmente es supremamente problemático, no solo porque se contamine, no, sino porque hay un consumo desmedido y no se controla esa forma de producción y de consumo. Entonces ya es muy problemático. Pero el principal problema ambiental es un problema político. ¿Sí? Es decir, un problema de control y administración de ese sitio. Entonces todo se rige ahí, pero hay una mala estructura. Se han planteado diversas formas de cómo reestructurar y hacer un modelo de ingeniería basado en países sostenibles para que no se genere eso. Pero como no afecta a las grandes burbujas sociales, y es un gran negocio, las basuras son un gran negocio, o sea, es mucha plata la que mueve, mucha. Y lo manejan unas pocas familias. Por eso hace un par de años, cuando un alcalde decidió quitarle el negocio a esas familias y dárselo a los recicladores, lo destituyeron. O sea, porque le quitas el control político a una gran familia, no te metas con el poder, te vamos a destituir. ¿Sí? Planteando nuevos modelos. No se puede. O sea, el problema es un problema político que afecta la vivencia y las formas de relación de las personas con su mismo entorno.
¿Pero por qué? Porque nos gobiernan idiotas. ¿Pero por qué? Porque en las casas los vuelven idiotas. ¿Pero por qué? Porque en los colegios los volvemos recontraidiotas. Porque en las novelas, porque en todo nos han enseñado a ser idiotas. Por ejemplo, es muy importante, muchachos, que ustedes estén pensando en lo de la Semana Cultural, y entonces es muy importante. Sin embargo, se pueden hacer varias críticas respecto a eso. Siempre tenemos que estar en crítica. Los procesos culturales y artísticos deben ser necesarios y de obligatorio cumplimiento para que ustedes puedan formarse. Música, arte, yo soy re malo para eso. Seguramente si hubiese sido estudiante con ustedes o de este colegio, nunca me hubiera metido así, siempre hubiera perdido eso, porque no me interesa, siempre me ha interesado la academia. Pero sí es importante que lo hagan. Lo que parece complejo, muchachos, es que, por ejemplo, un profesor como el profesor Miguel, que no tiene aptitudes para nada de eso, no le interesa, ¿qué les podría aportar en danzas, teatro, coro? La cuestión es, si eso es tan importante, ¿ustedes por qué no ven eso como una materia a lo largo del año? Donde le den fundamentos reales, porque quién sabe, muchos de ustedes podrían ser artistas, pero dan con el profe Miguel que no tiene nada de aptitud y les puede dañar esa proyección artística. ¿Por qué? Porque lo que importa es el momento. Y así no puede ser la vida. La vida tiene, por eso ustedes hacen algo que se llama proyecto de vida. Las cosas llevan planeaciones. Claro, hay cosas que surgen del azar, obviamente, del momento, de la cosa. Pero si es tan importante es porque no ven eso. Eso lo deberían ver durante el año. A mí me parece. O sea, no sé. Vamos, por ejemplo, que haya un profe que les dé danzas, teatro, pues todo lo que se monta en la Semana Cultural para que ustedes hagan un fundamento, pero en 3 semanas o un mes, corriendo con todo. Y obviamente para ustedes es re chévere porque lo saca muchísimo de la rutina, es muy chévere. Lo disfrutan mucho. Pero sí sería interesante que, no sé, alguien representante de los estudiantes, que ustedes escojan, elijan, pues también plantee algo para que hayan ciertos cambios y ustedes tengan un proceso formativo mucho mayor. Porque a ustedes les encanta la Semana Cultural, es un evento muy lindo, bello. Pero de pronto hay muchas cosas que de pronto a futuro ustedes pueden darse cuenta como que, bueno, si yo hubiera aprendido estos elementos, hubiese tenido otro tipo de vida. Si lo forman desde antes, ¿no? Sería muy interesante, por ejemplo. No solo correr un mes. Entonces, ¿eso qué implica? Eso también es un problema ambiental gravísimo, y es que como solo estamos pensando en el momento, se nos configura. Chun, 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 todo tiene que ser así. Todo tiene que ser de esa manera. Entonces, la vía rápida y la vía concisa. Entonces, uno tiene que cumplir lo que le dicen y ya. En ese caso, claro, sí, podemos decir que no lo hago, pero las repercusiones son severas. Y todos estamos dentro de ese juego de sistema. Ahora, dentro de ese juego también hay libertades. Como la libertad de pensamiento. Por lo menos acá pueden hacerlo, tranquilos, nadie les va a hacer daño a su integridad por pensar en esta clase. Pero sí es importante que se den cuenta que escuchando el argumento del otro, podemos construir nuestras propias bases. Octavio Paz plantea lo siguiente. A ver, ¿dónde está nuestro amigo Octavio Paz? Ay, no sé qué lo dice.
Dice acá, para que pueda ser, debe ser otro, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Eso lo escribe Octavio Paz, ¿sí? Y él plantea una forma de cómo nosotros necesitamos del otro para poder, es decir, si el profesor Miguel está hablando en este momento y los demás están hablando, es porque el otro lo aprende, ese español que hablamos, lo aprendimos en forma de imitación, porque había un otro al lado. Generamos procesos de comprensión, si generamos una sociedad que está acá en este momento organizada, es porque necesitamos el otro y el otro nos configura. Desde el psicoanálisis eso se llama el complejo de intrusión, así se llama, y lo necesitamos para hacerlo, para comprendernos. Ahora, es muy grave que en ese proceso de lectura, pues los demás estemos en otras actividades. No sé si alguien se ha preguntado qué es lo que hace que Colombia sea un país tan violento. Colombia es re violento. ¿Ustedes sí sabían que el día donde más mueren personas en Colombia es en la celebración del Día de la Madre? ¿Sí sabían ese dato? O sea, estadísticamente hablando, el día donde más se cometen homicidios en las ciudades, sí, porque pues en el campo las masacres son el pan de cada día. Pero en las ciudades, en los días donde más muere gente, donde más riñas se presentan, es en el Día de la Madre. Sí. Y uno dice, pero eso no tiene sentido, o sea, ¿cómo así? Claro, lo que pasa es que nosotros, los colombianos, estamos muy codificados para no comprender la diferencia, comprender al otro. Entonces estamos supremamente intolerantes, pero supremamente intolerantes. Pero eso no es una cuestión de que un manager X sea violento y ya. No. Un ejercicio de violencia es, por ejemplo, cuando cualquiera de sus profesores, sus papás o lo que sea que esté hablando y usted ya pase por encima de él. Y usted se ponga a hablar, etcétera, mientras esa persona esté hablando. Porque ahí lo que usted está diciendo es, no importa si con lo que este man esté, o sea, que este man, este pobre imbécil que está ahí hablando, no me interesa. O sea, es como si yo llegara acá, sacara mi computador, hagan lo que se les dé la gana, yo voy a trabajar en mi tesis. Yo sé que necesito graduarme, ustedes verán qué es lo que hacen con su vida. Y así se ponen a, ay, no, es que el profe no hace clase. Porque solo reclamamos derechos, pero cuando se debe asumir la postura del deber, porque ser ciudadano es un deber ser. Por eso ustedes en el examen que van a presentar dentro de unas semanas, en el cual les va a ir súper bien, también les preguntan eso. Buenos días, ¿cómo estás? Disculpe la interrupción, vengo a recordar que el dinero va a sonar, porque tenemos horario festival, salimos a las 8:45 al caso, y en media hora por el protocolo vamos avanzando para que vayan ingresando también al salón, porque tampoco va a sonar el timbre mientras se organiza por 2 semanas. En el caso del día de hoy, vamos a salir con el profe Miguel, por favor, a formación general, para poder explicarles las actividades recreativas que tenemos preparadas y cómo va a funcionar. ¿Listo? Listo, entonces, Amaya. ¿Me vuelven el 85, Amaya? Entonces, digamos que nosotros nos acostumbramos tristemente, a que los sistemas que nos rigen son altamente punitivos, ¿sí? Y en un país leguleyo, pues lo punitivo es lo que marca. Ahora todos dirán, ¿qué es leguleyo? ¿Qué es punitivo? Lo punitivo es que siempre hay un castigo, ¿cierto?
por encima de todo. Entonces tú siempre estás ahí y toca castigar, porque ustedes se acostumbraron a un sistema de carcelario. Pero digamos que uno también puede salirse de esa forma de configuración que tenemos. Es muy, muy problemático que las nuevas generaciones como que ya no le ven sentido a ninguna construcción, ni siquiera algo que les llame mínimamente la atención. Eso es muy complicado, porque ya nada les mueve. Nada les mueve. Entonces, cuando se llega a esa inercia, pues no, ya no hay nada que hacer. Mis pequeños. Entonces, vayan pensando en la pregunta del ensayo de la tercera evidencia. No es, vamos a pensar un problema ambiental en Colombia y cómo podría solucionarse ese problema. Busquen, consulten. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya se pueden desconectar. Samu.